Y ahí ya nos mandaba los textos A por veces, correo. Por correo. a veces con suerte un poco de tiempo antes, a Un veces poco, a 2 veces, meses sí. antes. Y después él venía y ensayaban con él, ¿cómo Cuando era? ya venía yo ya tenía todo el texto sabido, sí. Ajá. Y ya venía y ensayaba con él. Ya la fila ya fue una semana y pico, no mucho más. Eh, la Juquita fue una semana, bueno, después Sí, vamos a hablar sí. de eso. Pero las tilas fue sí, una semana y media más o menos de ensayo. Y bueno, fue una experiencia muy buena también porque la hicimos en Dijule Ajá. eh, Y en el Rojas también. y en el Rojas, sí. ¿Cómo fue tu participación en las tilas? Bueno, la actividad más maratónica, porque siempre cambiábamos muchas cosas, adaptándolas al lugar donde se hiciera, Sí. porque después se hacían como pequeñas presentaciones en distintos lugares. Estos básicamente son los lugares donde estaban, pero después se iba modificando. Entonces, excepto el vestuario, que ya estaba como muy fijo, después el resto había que modificarlo sobre la marcha. Ajá. Y se trabajaba un poco así contra reloj. Sabía cuál era la idea y el concepto y la cosa fuerte, lo valioso realmente de la apuesta, y sobre eso giraba todo alrededor. Que ahí daba, o sea, da la sensación como que era como siempre una constante improvisación, pero no. Estaba esta cosa que era como muy hermética, muy cerrada, muy hecha, y después todo era llevar y hacer una nueva escenografía o trabajar otro tipo de cosas ya era algo que en función a lo que ya había. Ajá. Y eso es lo que tenía de bueno, o sea que te manejabas con libertad. ¿Y cómo es la historia de las tilas? La historia del texto. Sí, sí, sí. Y porque ahí yo la que veo es a Carmen Miranda, no sé si estoy Bueno, muy no, equivocada. son dos profesoras de arte melodramático y danzas nativas de Tandil. Entonces, bueno, se ponen lo primero que encuentran para ponerse, porque no tienen mucha ropa tampoco. Y están, por supuesto, como él mezcla a veces las tragedias griegas Sí, con sí. textos criollos, en ese teatro está el emperador y la emperadora, no es la emperatriz, la emperadora. Ajá. Y tienen que hacer una función para el público y no tienen nada preparado, pero tienen que inventar porque no llegaban con los tiempos, como el Meterio por ahí, y tenían que preparar algo para el público. Entonces ahí comienza la obra, que ella se está lavando los pies en una palangana y la descubre el público. Entonces ahí empiezan a improvisar qué es lo que van a hacer, pero empiezan a hablar de las cosas cotidianas, de los chismes del barrio, se olvidan que hay público, se olvidan que hay todo, y hasta que se dan cuenta que tienen que hacer la obra. Entonces empiezan a trabajar sobre una invención improvisada sobre la historia de Sísifo, ¿no? Es un soldado argentino de Tandil que se le cae la piedra movediza encima y le queda sobre los hombros oscilando, ¿no? Entonces, en base a eso empiezan a aparecer diosas griegas que lo tratan de ayudar, aparece la novia que se llama Gaspacha, aparece una abuelita que viene con yuyos a curarlo, que es la alcalde Parrondo, y aparecen toda una serie de personajes que lo hacen estas dos mujeres. En realidad yo hago los dos personajes, o sea, es un solo personaje que no la deja hablar a la otra, obviamente, que es Claro. la que manda. Pero hacen estos personajes, van haciendo de hombres, de soldados, de distintos personajes, del padre, del falo, se llama Falo Moro el soldado, el padre, la madre, la abuela, bueno, un montón de personajes. Y así, bueno, termina la historia y después se van de pachanga por el pueblo. O sea que esta suerte de Carmen Miranda sería una obra de teatro dentro de la obra de teatro. Exactamente, exactamente. Es una obra de teatro dentro de otra obra de teatro. Ahí ella tiene un biombo atrás, no sé si se puede ver apenita, que es como una cortina de tiritas, de madera, ¿no? Que está pintada, que Rodolfo la pintó como si fuera un cortinado de teatro. Y ahí atrás me cambiaba rapidísimo, pocas cosas, accesorios para hacer el gaucho, el soldado, todo eso. Y me iba cambiando constantemente cuando aparecían las diosas. Era un trabajo, bueno, tenía 38 años, ahora tengo 56, no sé si lo podía hacer, pero era muy agotador, y bueno, pero era un trabajo hermoso, la verdad que las Yo tiras... te digo que cuando primero me diste esta foto, me llamó muchísimo la atención
cómo está el desparpajo del torso velludo y la cosa femenina y las cejas gigantescas. ¿Por qué las cejas así? Y porque era estereotiparlo todo, o sea, llevarlo al límite. Yo creo que básicamente uno cuando toma contacto con la obra de Emeterio lo que ve es que los personajes son como los más comunes, pero al mismo tiempo los más extremos. Y que en ese sentido lo veo como muy argentino, ¿no? Como esta cosa de que uno en la vida reconoce un montón de gente que uno la ve así como muy tranquilita y de repente habla 5 minutos y es como una explosión de cosas. Y estas mujeres eran muy particulares, más sobre todo maestras, con esa cosa así didáctica y qué sé yo, y había que sacarle toda su ferocidad, ¿no? Toda su cosa así de enseñar a ultranza, como por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tenía que ver con eso, y bueno, y no modificar o no estereotipar, porque si él se afeitaba o se sacaba, que en algún momento hizo alguna cosa así, bueno, eso en Holanda, pero que no daba el sentir del propósito, no hacía nada la obra, retirar eso, sino que daba verlo todo en ese conjunto. Y la verdad que hacía un papel tan extraño que daba, que uno hasta se olvidaba prácticamente de esa cosa que a primera vista aparece como muy fuerte y después ya desaparece. La verdad que eso era impresionante. Eso era... Vos decías que la escenografía acá era un telón pintado, o sea, ¿cómo era el tema de la escenografía? ¿Era barroco, Emeterio, con las escenografías? ¿Era la cosa de los telones? Yo creo que él no es que se fijaba, yo creo que él lo que podía manejar era esta cosa de subrayar su literatura con el teatro. Ajá. O sea, el teatro obviamente cumplía una función primordial, pero digamos, era un autor que se tenía que leer primero como para acercarse a la idea. Entonces, si uno por ahí veía una obra de Emeterio, esto es una opinión muy personal, ¿no? Que si uno veía una obra de Emeterio, entonces ya con el bagaje de la información que venía en su literatura, uno tenía más acercamiento con la obra, porque en realidad no había muchas cosas para pensar, sí, si uno quería, si no, no necesariamente, era muy mágico eso, ¿no? Porque... Y el texto, digamos, cuando ustedes, ¿cómo eran los ensayos? Cuando ensayaban, ¿podías improvisar? ¿El texto se podía modificar de algún modo? ¿O se modificaba después de los ensayos el texto en función de tu actuación? ¿O el texto estaba ahí, fijo, y era lo que se trasladaba a escena? Emeterio no quería que le modificaran una sola palabra. Ni siquiera un i o nada, porque todo tenía un sonido que había que respetarlo. Ay, perdón, se me va. Entonces era muy riguroso con eso, y había que respetarlo, incluso cuando él volvía a veces, porque las giras estuvo 2 años, estuvo en Dijule y después en el Rojas. Y entonces era muy riguroso, quería que se respetara su texto era lo más importante. Lo demás, el actor estaba limitado por él también, ¿no? Porque en las tilas prácticamente yo trabajaba con esta posición así de las manos, y en base a eso hacía todas las otras cosas que tenía que hacer con las manos, ¿no? Pero era muy limitado el personaje, después podía soltarme cuando representaban las obras y todo lo demás, ¿no? Pero... ¿Y por qué estaba ese gesto siempre a partir del cual hacías el resto? ¿Cómo surgió ese gesto? El gesto, bueno, surgía también de mí, o sea, yo le proponía un gesto y él me decía, me gusta. Por ejemplo, en las tilas yo decía un upa, siempre decía upa, o una cosa así, ¿no? Entonces el upa me salió de hacerlo así, ¿no? Entonces, hacía así, y ahí quedó el gesto y él le encantó, dijo, ese es el upa. Bueno, entonces estas cositas que rompían tampoco, porque a él no le gustaba. Si yo pienso en las tiras, en las profesoras, yo podría haber hecho una profesora como, qué sé yo, como lo podía hacer Urba Pilleta o Torrense, pero él no quería, o Gasalla, pero él no quería que fueran personajes como los de la televisión. Él quería que tengan algo limitado y que sean algo, digamos, marcado por él, ¿no? Y delimitado, y que sea como una maqueta, como una cosa que lo más importante fuera el texto y no la persona. Entonces todo era exagerado, todo era al límite, ¿no? Y todo, él decía, si la gente se levanta y se va, mejor.
Y yo decía, no, mejor no. Pero para mí como actor, yo no quiero que se vaya la gente. Pero la gente no se iba por suerte, pero claro, era muy fuerte tener incluso hasta que gritar para que la gente se hiriera sus oídos, como decía él, ¿no? Pero para el actor era contradictorio eso, porque uno quería que la gente le gustara y se quedara, pero también tenías que respetar lo que él quería, porque era el director y era su objetivo, era su meta. Entonces era lo atractivo también, era lo que a mí me gustaba, porque era un desafío de querer delimitarme en hacer más cosas que por ahí tenía razón, había que esquematizarlas para que fueran más fuertes. Y bueno, y así fue. Igual, cuando se van los gatos, se divierten los ratones, Bueno. y te puedes imaginar que bueno. después aparecían un Las montón de otras... confesiones. Exacto, después No, es que aparecían después, cositas claro, que... el público te condiciona también, porque el público Sí. se reía de cosas que yo digo, Sí. ¿por qué se ríen acá? Y me daba cuenta que la gente por ahí que venía a ver la obra, casi de metido tenía un grupo de gente que eran psicoanalistas o artistas plásticos o artistas en general, y no era un público muy comercial, digamos, ¿no? El que iba. Pero cuando iba el público comercial, la gente más común, la gente que por ahí decía, ¿esta gente de dónde vino? Venía gente, por ejemplo, de Tandil, a ver los matrimonios, ¿no? Que venían de Buenos Aires, venían a verlo, y se reían a carcajadas. Y yo digo, ¿pero de qué se ríen? Y, claro, y se reían más desde lo orgánico, desde lo que le resultaba familiar por ahí, porque él te hablaba de calles de Tandil que existían en realidad. Entonces, o de situaciones de personas que yo no nombraba como personas, que yo decía, bueno, le inventó este nombre, ¿no? Y eran personas que ellos ya lo conocían. Entonces la gente se reía, o se reían de los gestos también, de lo gestual. Entonces a mí me gustaba eso, que la gente que era más intelectual permanecía así hasta el final, ¿no? Aplaudía mucho hasta el final, pero Pensaba todo el tiempo. lo que habrá querido decir. Y la Claro. gente más, que no era comercial, digamos, que no era Sí. el público comercial, se reía, se disfrutaba. ¿Y nunca había interacción con el público? No. No, el público interactuaba a veces conmigo, había gente que ¿Que te decía cosas? Sí. Está bien, no, pero no me refería a ese tipo de interacción. Nunca feas, Sobre pero... todo en Dijule, que era un Sí, público sí, muy sí, raro. sí. En Dijule se metía gente que por ahí pasaba por la calle y se metía, porque viste, Omar Chabán dejaba pasar a todo el mundo gratis a veces. Entonces es una cosa muy libre todo, ¿no? Ensayamos y por ahí estaban todos tus muertos abajo con las coronas y con todos los... Y un olor a corona había, y yo tenía que salir al rato en escena, y yo estaban todavía practicando con los instrumentos y yo escuchaba los ruiditos. Se metía gente que por ahí que estaba borracha o que decía cosas, pero yo los incorporaba, ¿no? No era mucho, fue una vez o dos está veces. bien, pero bueno. Los incorporaba como personajes a la obra. Pasaban cosas raras. ¿Algún episodio pasó con la escenografía o me equivoco? ¿Me lo cuentan, Sí, por favor? porque cuando hicieron las tilas, resulta que, bueno, Él no de estaba. por sí, yo no, lo que hice posteriormente fue lo del Roja, lo de Dijul, lo hicieron entre Elba y Emeterio. Y claro, era como que se habían dado cuenta de que llegó el momento en que no había, digamos, algo que sostuviera. Entonces salieron directamente a la calle. Y No, había un telón de encontraron- fondo solamente. Claro, y salieron a la calle y encontraron, qué sé yo, una panadería que había tirado 70 kilos de pan a la calle, entonces el tipo agarró todos los panes duros, los puso en el piso, armó toda una cosa así. Todo era, y realmente quedaba una cosa, pero como si fuera única, ¿no? Sabés que ahí estaba la mano de Elba Bayrón, que es fantástica. Y básicamente en un principio nos quedamos con esa historia, hasta que las cosas empezaron a descomponerse, entonces ya teníamos O sea, que siguieron con los Claro. panes que los tomaron en un momento Claro. de crisis, digamos, Claro. continuaron como un recurso efectivo y después ya no. Y lo que te daba también es la libertad, porque a partir de que vos veías eso, de que tenías contacto de cómo se gestaban ese tipo de cosas, es que te daba la libertad de ejecutar cosas inmediatamente. Por ejemplo, una noche llegamos y era un espacio muy raro porque era un cubo de cemento enorme y ahí se hacía de todo. Pero resulta que el chaval no había pagado la luz. No había pagado el impuesto. Así que nos cortaron la luz. Y era una especie como de estreno porque venía toda la crítica y nos habían confirmado que venían todos. Y yo digo, uy, Dios mío. Entonces salimos a la calle y nos visitamos los 500 kioscos a la redonda, compramos todas las velas habidas y por haber. Y 250 velas. más o menos. Pero era impresionante porque realmente daba una luz perfecta. Y con los panes y las velas. Y era realmente impresionante, era impresionante. Y